Santo de Dios, por moverte en nuestros corazones. Señor, te doy gracias por demostrar a nuestros corazones hoy tu amor, Señor. Por favor, Jesús, te ruego que enciendas la llama de nuestros corazones. Que hoy, Señor, nos vayamos más apasionados por tu palabra, Señor, por tu grandeza. Te pido, por favor, Señor, como siervo tuyo, que me ayudes a glorificarte, Señor, a enaltecerte, y que hoy, Señor, tu palabra sea como agua viva para nuestros corazones. Amén. En el nombre de Jesús Santo, toda influencia de maldad, todo espíritu inmundo que quiere interferir con la palabra, que la palabra hoy sea soltada a nuestros corazones y seamos fortalecidos. En el nombre poderoso de Jesús, toda fortaleza de maldad que impide que entendamos la palabra, cae ahora por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate con poder, quebranta los yugos, quebranta nuestros corazones y transforma nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, a ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver fuerte aplauso. Bueno, estuvo poderosa la administración, la alabanza. Me hizo llorar un poquito. Bueno, hoy es un día, hace un poquito de frío, ¿no? No estaba hoy para corbata, para saco, hoy estaba para camperita, para busito. Hoy quiero hablar de un tema un poco diferente a lo que yo realmente hablo, ¿no? Por eso el título del mensaje de hoy yo le puse El Espíritu Santo, un gran poder en nosotros. A mí esta palabra me recuerda cuando Jesús dijo: y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seremos testigos de su amor, de su misericordia y de su transformación en nuestra vida. Del poder verdadero de Dios que tiene para transformar las vidas y los corazones. Como yo veo esa palabra, ese gran poder en mi vida, que me encantaría con esta palabra de hoy poder expresar la pasión que yo siento, iglesia, por Jesús, el amor que yo tengo por el Señor, porque de verdad yo creo en esa palabra. Me dio su poder, el Espíritu Santo, y transformó completamente mi vida, mi mente, mis intereses. Lo cambió todo para mí. Todo. Y lo sigue transformando. Por eso, primero quiero contar una historia. Vamos a ir a 1 Samuel 17, versículo 1, y vamos a arrancar de ahí. Dice: los filisteos reunieron su ejército para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azaca, en Efes-Daim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla para enfrentar a los filisteos. El 4 dice: entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo, 3 metros. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota eran 5.000 ciclos de bronce, 55 kilos. Tenía también gravas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce
colgada entre sus hombros. El 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, 6 kilos. Y su escudero iba delante de él. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. Y cuando Saúl, el 11, y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. 16. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde, parándose en desafío. El 31. Cuando se pusieron en este momento, un joven llamado David, un simple pastor de ovejas, fue a llevarle comida a sus hermanos. Y en este momento escuchó a este filisteo insultando al ejército del Dios vivo que iban a él. Y él dijo esto. Dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? El 31. Cuando se supieron las palabras de David que había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El 33. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo. Tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho. Él ha sido un guerrero desde su juventud. El 36. David dijo: tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y me librará también de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ven, y que el Señor sea contigo. El 40 dice: y tomando su cayado en mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en un saco de pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y de bien parecido. 44. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo aquí en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El 49. David metió la mano en el saco, sacó de una piedra lisa, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra
sobre su rostro. El 50, así venció David al filisteo, con una honda y una piedra hirió al filisteo y lo mató. Muchas veces nosotros, en nuestro caminar con Jesús, nos enfrentamos a gigantes, a veces más de uno. Gigantes, porque los vemos desde la perspectiva nuestra. Pero David lo vio desde la perspectiva, desde los ojos de Dios. A veces estos gigantes vienen a nosotros para hacernos sentir miedo, para paralizarnos y que no sigamos batallando. Busca que nosotros desconfiemos del amor de Dios y de su protección para nuestras vidas. Y una vez que Él logra paralizarnos o adormecer nuestra relación con Dios, Él busca esclavizarnos de vuelta a este mundo. Miren lo que dice 1 Samuel 17:9. Dice: Goliat le gritó al pueblo de Dios: si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Nosotros batallamos con fuerzas espirituales, ¿sí? Pero también batallamos con fortalezas propias, patrones, costumbres y comportamientos que traemos de este mundo que no son de Dios. Que muchas veces, por más que intentemos, por más que peleemos, no podemos vencer. Están ahí. Yo conozco muchos jóvenes que han sido impactados por la palabra. Y ellos se quieren mantener fuertes y firmes en el camino de Jesús. Pero a veces, dentro de ellos, no fuera, dentro de ellos se levantan gigantes que no pueden vencer ni controlar. Muchos de ellos han derramado lágrimas, agotados de ese estilo de vida, de ese comportamiento, y no saben cómo manejarlo. Pero esta narración nos dice que solo hay una manera. 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Yo con este mensaje, yo no te voy a hablar de cómo tenés que pelear la batalla, porque eso ya lo sabemos todos. Todos sabemos que nuestras armas son la oración, la lectura, la congregación, el ayuno, sabemos esas cosas. Pero yo voy a hablarte del que ya te dio la victoria, del que ya te la dio. Yo voy a hablarte de Él. Porque a veces nosotros sabemos cuáles son las armas poderosas que tenemos a nuestro favor, pero no conocemos al que está con nosotros. Y eso nos dificulta el vencer. Miren lo que dice 1 Samuel 17:11. Dice: cuando Saúl y todo el ejército de Israel oyeron la palabra de los filisteos, se acobardaron y tuvieron gran temor. Este era un ejército armado, con los mejores guerreros de cada tribu. Estaban todos unidos, pero se acobardaron. ¿Por qué? Porque dentro de sus corazones había un Dios pequeño. Había un Dios pequeño. Como el pastor nos dice siempre, nosotros estamos llenos de Dios, lo estamos, pero nuestra mente está vacía de quién es Jesús.
entonces dudamos de lo que Él puede hacer en nuestras vidas, de lo que Él puede hacer con nuestra debilidad. Nuestras almas se encuentran vacías de Jesús y eso nos hace sentir temor. Y Pablo sabía esto. Pablo sabía que a la iglesia le sucedía esto. Entonces, él primeramente pidió en oración a Dios y después lo plasmó en la carta a los Efesios. Veamos lo que dice Efesios 1, del 18 al 19. Dice: pido también que Dios les dé luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Él nos está diciendo que nuestra razón principal de nuestras debilidades es porque no tenemos ni idea de lo que nos espera. Nuestro corazón está vacío ¿de qué? Del conocimiento de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Lo que Jesús tiene para nosotros. Entonces vivimos de acá para allá, llevados por este mundo, las emociones arrastradas por las situaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos de dónde agarrarnos. No tenemos de dónde agarrarnos. No conocemos su poder. ¿Por qué? Porque le dice: ¿y cuál es la supreeminente grandeza de su poder? ¿Para con quién? Para con nosotros. No tenemos ni idea. ¿Quién es el Dios que está a nuestro favor? El Espíritu que está dentro nuestro. Y nos creemos la mentira de Satanás, que no podemos, que no vamos a vencer. Porque si de verdad entendiéramos cuál es la herencia que nosotros tenemos, si de verdad nuestra vida estuviera llena de una relación con Jesús, y si de verdad conociéramos al Dios que tenemos a nuestro favor, nuestro carácter, nuestra actitud para enfrentar desafíos sería completamente diferente. Miren, el pueblo de Israel, cuando batalla contra Goliat, ya tenía una promesa. Miren lo que dice Deuteronomio 1:30. Dice: el Señor su Dios va delante de ustedes y Él peleará por ustedes, como antes vieron que lo hizo por ustedes en Egipto. Esa promesa la tenía todo Israel. ¿Por qué tuvieron miedo entonces? Porque solamente uno quiso pelear y dijo: Dios está con nosotros. Él está desafiando al Dios nuestro. Solamente uno fue valiente. Solamente uno creyó y se aferró a la promesa de Dios. Si vos querés vencer a ese gigante, tenés que aferrarte a las promesas que Jesús hizo para tu vida. Tenés que aferrarte al Dios de la Biblia, al Dios fiel, al Dios poderoso, al Dios que creó los cielos y la tierra. No que están debajo, todos los demonios, los principados que están debajo de sus pies. Toda la creación está debajo de sus pies. Ese Dios. Cuando vos estás lleno de ese Dios, no hay nada que te detenga. No hay nada que te haga dudar. No hay nada que te tire. Nada. Solo David creyó en esa promesa. Dice: él la recordó y la creyó. Porque no era que no la sabía el pueblo de Israel. Todos la sabían, la promesa que había en Deuteronomio.
pero él la recordó y la creyó. Y también peleó y venció con ella, arraigado a esa promesa. Efesios 1, del 20 al 22 dice: la cual operó en Cristo, el poder el cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Nos está diciendo: hijos, ese poder que operó Jesucristo en milagros, en señales, ese poder que resucitó muertos, ese poder que lo hizo caminar sobre las aguas, ese Espíritu Santo que lo resucitó de entre los muertos, está ahora en vos. Ese poder que está sobre todo lo creado, sobre todo poder, autoridad, señorío, sobre todo nombre, ese está en vos. Por ese Espíritu Jesús soportó nuestros pecados. Hebreos 9:14 dice que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Efesios 1, del 21 al 22 dice: muy por encima de todo principado, poder, autoridad, señorío, y por encima de sobre todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Cuántas? Todas. Dice: Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Ese poder está en vos. Ese poder que está sometido debajo de los pies de Cristo, ahora está en vos. Entonces, ¿qué no se puede? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué no se puede enfrentar? ¿Qué? Romanos 8, del 28 al 29 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Antes de que vos y yo naciéramos, fuimos planeados para ser como Jesús. El problema es que ahora, por causa del pecado, nuestro corazón es terrenal, es caído. Nos hace creer cosas que no son, nos hace ver mariposas donde no hay, nos hace ver espejismos en esta vida, y nos engaña, nos seduce y nos lleva por caminos incorrectos. A ese corazón no le importa ni entiende las cosas del cielo. Él ni siquiera quiere ir allá. Él quiere quedarse acá y ganarse el mundo entero, el corazón que está en nosotros. Entonces Dios, en su sabiduría y en su poder, utiliza incluso las cosas malas para que podamos hacer morir este corazón viejo y renazca un corazón nuevo, hecho conforme al de Jesús. Hebreos 5:7. Esto es algo impresionante, es la parte que más me gusta, porque Jesús nunca nos envió a hacer algo que Él no haya hecho primero.
Jesús nunca nos exigió algo que Él no haya padecido primero. Hebreos 5, del 7 al 9 dice, cuando Cristo vivía en este mundo, ¿cómo vivía Jesús en este mundo? ¿Con prosperidad? ¿Con mucha salud? ¿Con mucha fachada? ¿Con muchos amores? Dice, cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas al que lo podía liberar de la muerte. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros para no rogar, no clamar? Deberíamos hacerlo más. Dice, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podría liberar de la muerte y fue escuchado por su temor reverente. ¿Quieres ser escuchado? Temor reverente. El 8. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesucristo aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Y ese sufrimiento lo perfeccionó para el propósito y el plan de Dios. Nunca creas que una dificultad, por más fea que sea, por más difícil que sea, nunca olvides que tenés un Dios tan grande, tan poderoso, tan soberano, que incluso las malas circunstancias Él las utiliza para abono, para que vos crezcas y florezcas. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede utilizar las cosas malas para el bien? Con este mensaje yo quiero que entiendas que tenés un Dios grande que utiliza todo, utiliza las debilidades, utiliza las dificultades para mostrar su gran poder. Quiero abrir tus ojos para que veas ese Espíritu Santo que está en vos. Al Dios enorme que está dispuesto a actuar y a trabajar en tu favor. Efesios 3, el 14 al 21 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en la tierra, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Espacio. Primeramente dice conforme a las riquezas de su gloria. ¿Te imaginas algo infinito? Así de grande, así de rebalsado es el fortalecimiento que Él te brinda por medio de su espíritu al hombre interior. 17. ¿Para qué? Ahí está el motivo. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice el Señor que lo único que va a quedar cuando estemos allá, no va a haber más pastores, más profetas, no va a haber más, estiramos la manga larga, dijo pastor, no. Ya no va a quedar más nada de eso,
¿sabe lo que va a quedar? El amor. Y es lo que Pablo está diciendo. Yo le ruego al Señor que ustedes sean fortalecidos primero, pero que ustedes sean plenamente capaces de entender cuál fue el amor de Cristo por ustedes. Porque cuando vos entendés el amor de Jesús por vos, decís, ¿quién me va a hacer algo? ¿Quién me va a detener a mí? Si Él hizo esto por mí, ¿qué no me va a dar acá? Pablo dice en Romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él no escatimó ni siquiera a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las otras cosas? ¿Cómo no va a hacer todas las otras cosas por nosotros? El 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en quién, ¿en dónde? En nosotros. 21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, necesitamos conocer al Dios vivo que tenemos en nosotros. Necesitamos conocer cuál fue el amor de Cristo, nada más. Es un cuadrado. Si nosotros podemos llegar a comprender el amor que Él nos tiene a nosotros, si llegamos a comprender su gran poder sobre todas las cosas, ya nada va a importar. Y vamos a ser como David. A los ojos del pueblo era un gigante enorme de 3 metros. Y él era un joven, un muchacho rubio, flaquito, pastoreaba ovejas a los ojos humanos. Pero él veía desde los ojos del Espíritu. Ese no es ningún gigante. Gigante es ese. Cuando venga con espada y lanza el gigante a atacar tu vida, decirle, yo vengo en el nombre del Señor, del Dios de los ejércitos. Y vas a lograr esa victoria. Pero necesitas enamorarte y conocer más a Jesucristo. ¿Qué Él hizo primero por vos? ¿Y cuál es su poder sobre todas las cosas? ¿Cuál es su dominio sobre todo? Yo espero que con esta, ayer fui a visitar un muchachito y me preguntó un par de cosas sobre el Señor. Y me dijo, la verdad que te escucho y me da ganas de salir, de arrancar, me dice. Y me dio un abrazo. Yo espero que con este mensaje transmitirte esa pasión, ese deseo de querer ir ahora y tirarte de cabeza a ver quién es Jesús. ¿Qué hizo Él por mí? ¿Quién es este Dios grande a quien yo le sirvo? Quiero transmitirte esa pasión. Si no, me voy a considerar como que no hice bien mi trabajo. Amén. Pero primeramente quiero honrar al pastor, porque esta pasión que yo siento era por largas reuniones a las que venía y salía enchufadísimo cada vez que el pastor daba una palabra a mi corazón. Cada vez que el Señor utilizaba al pastor, y mi corazón ardía más. Y ese es mi deseo, que hoy ardas más por Jesús y te conviertas en un guerrero y en una guerrera. Amén. Pongámonos de pie. Señor, quiero darte gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por moverte en este lugar y enseñar a nuestros corazones tu palabra, Señor.
Te ruego, Padre, que pongas un fuego ardiente en nosotros por buscar más de tu presencia, Señor. Por humillar más nuestros corazones a tu voluntad. Una pasión más grande por hacernos más viles por tu causa, Señor. Te ruego, por favor, Señor, que fortalezcas las manos y las piernas cansadas de mis hermanos, Señor. Todos aquellos que han estado esta semana pasando dificultades, Señor. Te pido, por favor, que renueves su hombre interior, Señor. Que le estés trayendo paz, Señor, y el renuevo. Y que esta palabra, Señor, haya sido un refrigerio para sus almas, para sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que sigas manifestando tu poder en sus vidas y tu gloria, Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, te pido, Espíritu Santo, que le muestres el camino. Por favor, Jesús, te lo ruego. Te ruego, Señor, que quites de los niños, Señor, y renueves sus mentes de este mundo. Que quites y arranques, Señor, esas dificultades que ellos tienen, Padre. Esas inseguridades que tienen, Señor. Esas dudas que tienen en sus corazones, que también se las quites a ellos, Señor. Y que les traiga paz y confianza en tu nombre, Señor. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias. Te doy la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias.